buenas tardes, amigos y hermanos que nos acompañan en esta transmisión a través de Sendero Victorioso. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios y hoy el pasaje bíblico nos lleva al libro de Efesios. En la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios vamos a ver en el capítulo 2 lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos enseña, porque siempre la palabra del Señor, la Biblia, nos trae enseñanza a cada uno de nosotros. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. La palabra del Dios dice así: Él nos dio vida a vosotros, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Esta es la palabra de Dios. Y si nosotros hemos leído este libro de Efesios, en el primer capítulo encontramos que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Aquí el apóstol nos habla de que en ese momento nosotros en este mundo hemos sido escogidos para nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5 del capítulo 1, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí el apóstol Pablo nos enseña de que nosotros somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy lo que vemos en el capítulo 2 es que Él nos recuerda lo que éramos antes. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Ahora lo que habíamos leído en el capítulo 1 de este libro de Efesios, en el cual quizás nos ensanchamos un poquito porque Dios nos escogió desde la fundación del mundo para ser salvos y para tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos recuerda el apóstol Pablo de lo que nosotros hemos sido. Un recordatorio en la cual nosotros éramos y cómo Dios nos ha transformado constantemente después de que nosotros hemos creído. Tenemos tantas riquezas como hijos adoptivos de Dios que estamos tentados a ser vanagloriosos y jactanciosos. Esto es, a veces el mismo hombre procura y dice, bueno, pues ya soy hijo de Dios y puedo hacer lo que quiera. No, el ser hijo de Dios, y aquí como nos lo recuerda Pablo en el versículo 2 del capítulo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo. Que anduvimos en otro tiempo. No nos dice que sigamos siendo así, ya no vanagloriosos, ya no jactanciosos, ya no vanidosos, sino que ahora el apóstol Pablo dice que andábamos antes conforme al mundo. Dice, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Nosotros somos hijos de luz, somos hijos del Dios Altísimo, somos hijos del Creador. Así es que no tiene que haber nada de los hijos que operan de este mundo que es Satanás. No tenemos nada vinculado con los hijos de Satanás, ya que ellos están en desobediencia, como dice el versículo 2 de Efesios. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Usted recuerda su vida antes de conocer el Evangelio? ¿Qué era usted? ¿Qué tipo de persona con las que se rodeaba, con las que se rozaba? ¿Qué tipo de personas recuerda usted que hoy en su día pueda recordar o pueda decir, es que fulano no ha cambiado, pero yo ya, ahora que soy cristiano, he visto todas esas circunstancias, todas esas vivencias en las cuales yo vivía en otro tiempo, como dice el apóstol? Hay una grande diferencia cuando uno llega al camino de nuestro Señor Jesucristo, y es cuando el Señor cambia totalmente el pensamiento, la vida, y cambia totalmente todo, dejando atrás al viejo hombre. De hecho, cada uno de nosotros debemos de recordar cuando Él nos rescató de una vida perdida, ya sea en drogas, en el alcohol, en el adulterio, que hoy en día esto es tan grande, que se da no solamente en varones, sino también en mujeres, el adulterio. Y no vamos a decir que también en la fornicación. Por eso es que muchos jóvenes no se han casado, pero viven en fornicación. Por eso ese es el viejo hombre. Esos son los hijos de desobediencia, porque no obedecen a Dios. Y en un despreciando a aquellos que permanecen en esos pecados, para que nos mantengamos humildes, a veces es bueno recordar lo que antes vivíamos. ¿Por qué? Porque ahora somos unas nuevas criaturas. El viejo hombre quedó atrás. Y todo aquello no vamos a decir que lo hemos olvidado totalmente, no, porque eso no se olvida, pero sí se recuerda para dar un testimonio de lo que antes era uno, pero como Cristo llegó a la vida de cada uno de nosotros y ha transformado, ha cambiado poco a poco la vida del cristiano. Por eso hoy en día nosotros tenemos que ser esa grande diferencia entre los hijos de desobediencia y los hijos que obedecen a Dios. Entonces nosotros tenemos que ser un parteaguas de todo eso, porque nosotros no seguimos al que domina la potestad del aire, al príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, sino nosotros somos dominados por nuestro Dios. Por eso le entregamos nuestra vida para que Él la lleve y Él la haga como Él quiera. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó. Y la misericordia de Dios es tan grande que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la grande misericordia de Dios, que nadie se pierda, sino que tengan todos el conocimiento de lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, a darnos y darnos ese perdón a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros tenemos que ver que éramos muertos, pero que ahora a través de Jesucristo somos ricos por su gracia, somos grandes en ese amor con que Él nos ha dado. Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Aún nosotros estando muertos en pecado, Dios nos dio vida. Después de salir de esa circunstancia, de esa vida que antes llevaba, Dios nos saca de ahí para darnos un nuevo orden a nuestra vida. Y ese orden es dejar de fumar, dejar de drogarnos, dejar las malas compañías, dejar de hacer todo lo malo, como hace un momento veíamos, de
del adulterio, de la fornicación, de tantas circunstancias que a Dios no le parecen y que el Señor nos ha sacado de ese lugar. Y ahora dice que Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por esa gracia, por esa vida que Jesús vino a darnos, y esto de que por gracia sois salvos, quiere decir que Él nos dio un regalo que nosotros tenemos que apreciar mucho, porque por gracia somos salvos. Hoy, si usted predica la salvación a alguna persona que anda de su vida un desastre, no va a entender lo que Jesucristo vino a hacer para él. Así como un día cuando a usted le predicaron y no entendía lo que Cristo quería hacer en su vida, una vida cambiada para poder realizar lo que Cristo quiere en cada uno de nosotros. Y el Señor nos ha dado ese regalo que nosotros tenemos que aceptarlo, porque nadie ni nada podrá darnos esa salvación como la de Cristo que nos dio. Y juntamente con Él no resucitó. Juntamente con Él no resucitó. ¿Por qué? Porque somos seguidores de Él. Y todo aquel que le sigue, Él también le va a dar todas esas promesas que Él pudo haber hecho o que Él hizo. Si Él murió, nosotros habremos de morir, eso es indudable, pero también vamos a resucitar con un cuerpo glorificado, así como lo fue Cristo. Fue resucitado con un cuerpo glorificado, y la palabra del Señor nos dice, y juntamente con Él no resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Imagínese usted nada más que llegue el presidente de su nación, de donde quiera que sea usted, de México, y le llega una carta en la cual es una invitación para ir a cenar, a comer, a desayunar con el presidente. Y le va a dar, como es una invitación especial, le va a dar un lugar especial en donde usted va a sentarse cerca de ese personaje. ¿Y qué mayor personaje que tenemos en el país? Pues solamente el presidente. Entonces, Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Él. Qué grande y qué maravilloso es nuestro Señor. Así es que ese regalo, esa gracia en el cual nosotros somos salvos, nos da ese grande privilegio de sentarnos con Él. Pero esto es todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único y su suficiente Salvador. De aquellas personas que han entendido qué es lo que vino a hacer Jesús en este mundo. No solamente vino a sanar, no solamente vino a presentarse como el Hijo de Dios, no solamente vino a dormir, no solamente vino a orar, sino que Él se entregó por usted, se entregó por mí, dando su vida. Y qué mayor y qué tan grande amor es eso que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién lo pudo haber hecho? Solamente Él. Solamente Él lo pudo haber hecho. Para mostrarnos en los siglos venideros que son hoy. Estos siglos que estamos viviendo son los siglos que hablaba el apóstol Pablo a los Efesios. Esos siglos venideros son los que estamos viviendo ya en estos tiempos. Por eso que estas abundantes riquezas de su gracia en su bondad, porque es una grande bondad que el Señor ha tenido para cada uno de nosotros al sacarnos de una situación en la cual no daba nada por nosotros. Esa es una grande bondad que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros para sentarnos en los lugares celestiales. Y nadie pudo haberlo hecho, solamente nuestro Señor Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios es el que hace todas las cosas.
Dios es el que permite todas las cosas. Y si usted, amado amigo, que no ha sido salvo, Dios tiene un plan preparado para usted, ya que Él envió a Jesucristo y lo único que usted tiene que hacer es aceptarle. ¿Por qué? Porque por gracia usted también puede ser salvo si no ha aceptado a Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Por medio de la fe, a través de nuestro Señor Jesús, en el que usted crea que Cristo vino a salvar su vida, de que Cristo vino a este mundo para perdonar sus pecados y para darle una vida eterna y sentarlo en los lugares celestiales. No por obras, imagínense que fueran por obras, de aquel que es pobre y apenas tiene para subsistir. ¿Qué clase de obras podría hacer si apenas tiene para comer? No digamos del millonario, del rico que tiene muchos lugares en donde él puede dar dinero, donar juguetes, donar ropa, zapatos. Ese sería para el reino, para él totalmente. Pero dice la palabra del Señor que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. No es por acciones, no es porque yo me porto bien, no es porque yo ayudo al pobre, no es porque saco de mi bolsa y le doy. Eso es bueno, sí es bueno delante de Dios, pero no es por las obras. Muchas veces cuando predicamos el evangelio dice: yo soy un hombre bueno, tengo a mi familia, les doy de comer, pero cuando le decimos: ¿alguna vez has robado? Y en toda su vida se acuerda si en algún momento en la escuela tomó un lápiz que no era de él, tomó un sacapuntas que no era de él, tomó un lapicero que no era de él, en ese momento robó. Entonces ya no es un hombre bueno, porque bueno no hay nadie. Todos tendemos a caer en alguna circunstancia de pecado, mas sin embargo Cristo es el único en el cual no se halló pecado. Se hizo pecador por nosotros para darnos y para redimirnos y darnos vida eterna. Así es que no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todos los cristianos estamos hechos de la mano de Dios para hacer buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras? Ayudar al prójimo. Como decíamos, no es malo. Sacarse una moneda y darle al que le pide, no es malo. Pero esas son las buenas obras en las cuales Dios nos ha hecho, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto es lo que el Señor hace en cada uno de nosotros, para que andemos en ellas. Así es que estamos unidos con Cristo. Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestes, en los lugares celestes. No en este momento, sino cuando partamos de este mundo. Él nos hará sentar en los lugares celestes. Qué grande y qué maravilloso será ver a nuestro Señor Jesús, ver a todos los ángeles que están alrededor de Él y le entonan alabanza. Y cada uno de nosotros, qué maravilloso será cuando exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una cosa para poder hacer eso, es seguir adelante. Seguir con lo que el Señor nos ha dado. Seguir, como dice el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Y las buenas nuevas son las que vino a hablar nuestro Señor Jesucristo. Para nuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando todos tenemos ese Espíritu Santo, entonces nuestro velo espiritual se cae y vemos todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros a través de la Biblia. Esto es las arras de nuestra herencia, una herencia tan grande, y las arras es una garantía que el Señor nos ha dado. Esto entonces lo podemos leer, que es
la garantía de nuestra herencia, una herencia que Cristo nos da, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, hasta cuando estemos en su presencia. ¿Usted quiere estar en su presencia? ¿Usted quiere sentarse en los lugares celestes allá con nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted está agradecido de lo que Cristo ha hecho en su vida después de ser lo que usted era? Entonces, nosotros tenemos un lugar especial que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, para lo que Dios mande, para que el Dios dicte a través de este libro sagrado que es la Biblia y nosotros cumplamos a través de ella. Ya que en el libro de Gálatas dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que el Señor nos ha llamado para hacer buenas obras. Si usted siembra buenas obras, entonces buena vida le va a esperar. Pero si usted siembra malas cosas terrenales, carnales, entonces la muerte terrenal, espiritual, será para usted. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios y Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, porque a través de tu obra misericordiosa, a través de lo que veniste a hacer para cada uno de nosotros, te has manifestado y te manifiestas aún en nosotros para darnos vida y para poder sentarnos, Señor Dios, en los lugares celestiales. No es por obras, porque sabemos que no es por obras la salvación. La salvación viene a través de ti, al aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador, al darnos una vida nueva. El viejo hombre ha quedado atrás. Y entonces ahora el nuevo hombre tiene una vida eterna a través de la reconciliación contigo. Porque antes éramos muertos en nuestros propios pecados, pero aún así tú ya tenías predestinado nuestra vida para ser salvos. Y sabemos que todo aquel que es predestinado tiene una salvación, pero también para aquel que te acepta como único y suficiente Salvador, porque la salvación es para todos. Tú veniste a morir por todos y sabemos que aquel que se acerca a ti tiene la salvación y la vida eterna, porque tú no lo echas fuera, porque tú estás esperando al pecador con los brazos abiertos. Te pedimos que tú nos ayudes, nos guardes y nos sigas impulsando a través de esta palabra tuya para obtener la victoria y la salvación y la vida eterna de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor Dios Padre bendito. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, que nos llevas a toda verdad y eres el que convences las almas y las vidas. Gracias te damos, bendito Señor. Amén. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por esta palabra. Me siento gozoso, alegre por escudriñar su palabra y compartirla con usted. Pero eso es lo más importante, que compartamos. Yo quiero invitarle para que usted la comparta. Se suscriba si no se ha suscrito a este canal Sendero Victorioso y comparta la palabra de Dios, que es lo más importante. Vamos a llevar el evangelio a otros lugares para que las almas se salven, porque el Señor Jesucristo también vino por aquellas almas que aún no le conocen. Dios le bendiga, Dios le guarde y muchas gracias por escucharnos y por estarnos viendo.